Acción, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más, otra vez en vivo. Para los que siguen este canal van a decir, este güey ahora sí se puso a transmitir toda la semana, y es que es el tercer en vivo que hacemos. Ayer lo terminamos a la 1:30 de la mañana, pero estamos hoy a menos de 12 horas otra vez transmitiendo aquí con nuestro querido amigo Hegel Rivera. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que del tiempo, para los que creemos que se nos va muy rápido, muy lento, o peor aún, los locos que decimos, no, yo puedo controlar el tiempo con la mente. Bueno, él desde su sapiencia y sus estudios nos va a explicar cómo percibimos y cómo habitamos el tiempo en la realidad, con, sin y a pesar del estrés. ¿Estoy bien? Sí, más o menos por ahí vamos a ver qué sale de esta charla, un poquito entendiendo esas bases generales que nos dicen sobre el tiempo es la mejor cura para todo, o esos otros lados en donde pues realmente empezar por qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Esta transmisión se está haciendo en vivo en el canal de Vive, pero se va a quedar también en retransmisión en el canal de Hegel, así que muchísimas gracias por verlo en vivo o grabado. Vamos a la intro y regresamos en 15 segundos. El tiempo fuera. Ya se acabó el tiempo. Es que dijimos, vamos a hacer la cápsula rápido, pero no tanto. Oh, Dios mío. Permítanme tantito, le voy a pasar este en vivo a nuestro amigo Hegel porque vamos a estarlo compartiendo. Lo vamos a compartir. Andamos con los tiempos saturados. Y es que, hablando de tiempos, hay un fenómeno bien interesante y lo manejaban desde los griegos, ¿no? ¿Quién es el dios de la comunicación? No sé. Mercurio. No. Mercurio. Ajá. Mercurio. Entonces, para los que les gusten esos datos de información como de astrología, básicamente, justo y occidental, por supuesto, justo Mercurio es el dios del tiempo. Entonces, Mercurio representa, pues ya saben, el país, pero a la vez es figura hombre, y pues todos los planetas giran así adelante, ¿no? Que es parte pues, de la interpretación del tiempo. Es el que se come a sus hijos después, Crono. Cronos es como tal. Pero es el que se devora a todos, ¿no? Porque ya te lo paso. En cuanto a temas o referencias pues ya astrológicas, cuando hablan de que Mercurio está retrógrado, que es ese fenómeno. Ajá. ¿No lo has escuchado? Sí, he escuchado mucho, pero lo escucho muy New Age. Ajá, es que, pero es que no sé por qué, sí tiene como que hay cosas, ¿no? Hay fundamentos. Y es que ahí es donde digo que entra la cuántica. Porque muchos te dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que un planeta... Ahí está nuestra señal de que empezamos 4 minutos antes en la señal de la basura, perdón. No, ya, perdón. Siempre que es en vivo nos sucede. Sí, es que es la señal. Ya que pasó la basura es que debemos empezar. Estamos a tiempo, estamos sobre tiempos. Pero muchos le hacen es que muchos se quejan al respecto de que cómo es posible, cómo puedes fundamentar que haya inferencias de planetas que pues sí son grandes relativamente, pero están a millones de kilómetros de distancia, y cómo puede influir eso en que inicies tarde un programa de YouTube. Claro, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por favor? ¿no? Por ejemplo, esas cosas. Okay. Y pues no lo podría interpretar tan bien, o sea, por supuesto que debe de haber, hay cuestiones como que simbólicas, y le llaman psicología transpersonal, que es como, ya sabes, vidas pasadas y tu misión en la Tierra, y que por algo suceden las cosas, y este tipo de ideas. Pero lo que realmente sucede con Mercurio retrógrado sí es interesante, que si haces una correlación, sí puede haber fenómenos que bloquean la comunicación y suceden cuando tenemos esta percepción desde la Tierra, donde Mercurio pareciera que no está girando hacia adelante, sino que gira hacia atrás. Reversa. Pero todo eso es por percepción nuestra desde aquí de la Tierra hacia allá. Entonces, pues por ejemplo, ahorita en esas, por eso estamos un poquito así a tiempos cortados, ¿no? Así llegando como que a bote pronto. O estas últimas semanas, antier, por ejemplo, ayer quise transmitir un programa de neuroticias que tengo ahí, como que hablar de las noticias y la información neurocientífica, y 2-3 veces no pude transmitirlo así, lo estaba transmitiendo en 1 o 2 minutos y se me presentaban cosas que de plano no podía evitar hacer,
y pues tuve que cancelar la transmisión 2 o 3 veces. Y dices otra vez Mercurio retrógrado. Ajá, y dices Mercurio retrógrado, ¿eh? Entonces ya te vas poniendo a activarlo, que en sí, o sea, te vas poniendo a analizarlo y a limitarlo, ¿no? Y prepararte, ya cuando sabes que viene. Pero en sí, pues se supone que en términos simbólicos, no es el hecho de que las comunicaciones colapsen, sino que, y lo podremos ver hasta con los hemisferios, ¿no? O sea, tenemos, un hemisferio funciona para ver de nosotros para afuera, y otro hemisferio, que es el que casi no ocupamos, funciona para ver de nosotros y hacia adentro, ¿no? Más interoceptivo, más propioceptivo. Entonces, cuando Mercurio lo vemos que está retrogradando, que está girando reversa, realmente es esa función en donde nosotros debemos de analizar y visualizar las cosas desde dentro. Una introspección. Ajá. Es y como los mexicas dirían un día Cali. Debes empezar a revisarte desde adentro, desde el interior. Y que todas las civilizaciones lo tienen, ¿no? Todas la tienen, nada más fue la asociación con Cali. Muchas veces, y más con estas cuestiones capitalistas, queremos que crezca todo y queremos ver solo cómo vamos aumentando y no vemos cómo a veces bajamos. Y ahí es donde estamos viéndolo de manera externa y queremos ir muy lejos y nos retroalimentamos y lo vemos de manera interna y decimos, a ver, vamos a analizar qué tan bien vamos, qué tan mal podemos estar funcionando y cómo va todo eso. Ello como ¿Cómo se va armando? Eso como ligera introducción, ¿no? Más o menos para entender estos mitos que vamos teniendo perceptuales sobre el tiempo y nosotros como seres humanos. Es nuestra percepción, es nuestro metabolismo, son nuestras cargas mentales. ¿Todo eso influye en cómo percibimos el tiempo? Por supuesto, claro que sí. Hay un autor que me gusta mucho, que era psiquiatra, pero sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, siendo judío. Y la búsqueda del ser, no, creo que sí. Víctor Frank, para quien guste, es bueno. Y búsqueda del ser, Frank. Creo que sí, no es búsqueda del ser. Franco, El hombre en busca del sentido, por ahí va. Bueno, de los temas que pues él estuvo exiliado, estuvo ahí retenido durante toda la guerra, por azares del destino, sobrevive y pues ya acabando puede hacer una terapia llamada logoterapia. Y en la logoterapia, él invita a pensar y a reflexionar en que puedes estar sintiendo que vives el más grande de tus problemas y el más grande de tus... Sí, ¿no? Que ves que no tiene fin el problema que estás viviendo, ¿no? Ya sea un asunto amoroso o legal o político. Sí, que te claves, eso ocupa toda tu conciencia, toda tu mente, toda tu atención. Y ves que no tiene fin. Por ejemplo, dices, ¿no? ¿Cómo salgo acá? Él te lo platica siendo psiquiatra, desde sus orígenes, te comenta cómo es posible. Mira, yo soy Víctor. Ahí está. Ahí está. Perdón, no te quise tapar, fue la composición. Yo hablando como Víctor Frank. Él es Víctor Frank. Ahí, mucho gusto. Les presentamos a Víctor Frank, igual ya en paz descanse. Pero uno de los puntos que señala muy interesantes es que cuando él vivía en los campos de concentración y él solo podía comer, pues, un pedazo de pan duro y tenía que cargar mucho carbón o andar ahí, pues, de esclavo, le parecía muy interesante analizar cómo es que él, a la hora de estar haciendo alguna tarea, alguna actividad, como es el recolectar carbón, le parecía eterno ese sufrimiento al momento, ¿no? Así, a lo largo del día, cada segundo a segundo, era muy, muy largo, muy cansado, muy agotador. Sí, completamente desgastante. Contra voluntad estaba viviendo prácticamente. Pero a la vez, cuando él se ponía a recopilar la información, a analizar todos los años que he estado viviendo en los campos de concentración, ya ha pasado. Se le pasa rápido. Sí, ya lo sintetiza. Fue tan poca la actividad y tan larga que la sintetiza muy rápido, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde pues empezamos a ver el tiempo desde la manera de la terapia, ¿no? Psicológica, en esos sentidos. De cómo es posible que justo cuando estás sufriendo, y es a donde va él con su terapia, ¿no? Cuando estás sufriendo, te parece pesadísimo estar en el día a día haciendo cosas que no te gustan, siendo explotado, y esto lo podemos ver con mucha gente que tiene apenas un salario mínimo para comer.
por ejemplo. O un buen salario, pero un trabajo súper aburrido, ¿no? También entra. De pronto es tan monótono, tan aburrido, claro. con tan pocas expectativas de crecimiento, de desarrollo, que dices, Sí. qué guapa es estar trabajando. Y que agarras tu rutina, ¿no? Que te despiertas a la misma hora todos los días, llegas a tu trabajo a la misma hora todos los días, ves a tus mismos compañeros todos los días. Y hacen lo mismo todos los días, todos los días. Entonces ya llega un momento en el que ya no te acuerdas si pasó algún evento ahí como medio raro, ya no te acuerdas si era o jueves, o fue hace una semana, o fue el mes pasado, o fue cuándo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde ya entra la percepción, ¿no? El cerebro ya se está acostumbrando a vivirlo de una manera pues ya bastante ordenada, bastante, que entras en hábitos, ¿no? En hábitos. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente, pues es justo tratar de buscar nuevas maneras de entender nuestra realidad, porque insisto, yo sé que no vamos a poder, que bueno fuera, ¿no? Así ya dejo mi trabajo y ya voy a ser feliz en la vida. Ojalá todos pudiéramos hacer eso. Pero es que también depende de si tu trabajo te da felicidad. Porque si amas tu trabajo, pues ya encontraste el sentido de tu vida. Si ese es el sentido, ¿no? Porque también tienes derecho a lo que tú quieras decidir sobre el sentido de tu vida. Ese es muy relativo. Igual es que fue de lo que empezamos a platicar las primeras veces que tuvimos estas charlas, de justo, ¿no? De encuentra lo que te gusta, ¿no? Así, porque muchas personas pues no saben lo que les gusta realmente y entonces encuentran el área laboral donde les da la oportunidad la vida. Claro, no lo que te hace sentir útil. Y aunque les dijeras, oye, te doy la posibilidad de darte el trabajo de tus sueños en lo que tú quieras, así tú escógelo y te damos todas las herramientas necesarias, mucha gente se bloquea, ¿no? Y mucha gente ya no sabe. No sabes ni lo que quieres, no sabes de pronto el concepto de libertad cuando es absoluta, no sabes ni qué hacer con ella, porque estamos tan construidos, libertinaje, que no sabemos ni para dónde. Sí, libertinaje, porque la gente cree que lo prohibido es la libertad, y no, lo prohibido es lo prohibido, no tiene por qué estar asociado con la libertad es una construcción individual, es como la felicidad, es completamente relativo, subjetivo, y cada quien tiene que caer en cuenta de eso, y construirlo y trabajarlo, pero para eso necesitas conocimiento, autoconocimiento y conciencia, pero no nos clavemos en eso. Por ejemplo, estás en el... no, yo creo que algo de lo que es interesante y que tiene fundamentos, o sea, que es similar en el cerebro del tiempo a estas cuestiones, es que justo, por ejemplo, si hablamos, porque digo, y esos ya son valores agregados, ¿no? Sí son valores netamente subjetivos, ¿no? Así la justicia, la libertad, la moral, van cambiando de cultura en cultura, de sociedad en sociedad, pero, por ejemplo, de individuo en individuo. Pero el tiempo sí es algo que todo el tiempo está encima de nosotros, ¿no? O sea, que sí tenemos... Que lo habitamos. Marcas, desde un principio. Realmente, pues donde empezamos a tener nociones del tiempo, se supone, es cuando comenzamos a entender que era un año, ¿no? O sea, que aproximadamente en 365 días, así de día y noche, pues ya el sol se volvió a colocar en el mismo lugar que estaba hace 365 días con sus noches. Sí, ya cuando observan, dicen, está en el mismo lugar. Una y otra. Estamos en un momento, en habitar cíclico. Por ahí lo que me parece interesante es cuando muchas personas, yo pensaría que es desde Occidente, ¿no? Los occidentales llegan y dicen, cuando el ser humano se da cuenta de eso, comenzamos a celebrar nuestros cumpleaños. Como individuos. Como individuos. Yo pensaría que sí es una función, pero también he comenzado a pensar que han de haber existido civilizaciones que cuando se dieron cuenta de eso por primera vez, no han de haber celebrado su cumpleaños, sino que han de haber celebrado justo al mismo dios del sol, al mismo dios de la cosecha, ¿no? A los dioses de la lluvia. Quiero pensar que por ahí debe de haber algún, como que suponer que ya cuando descubrimos que daba lo que era un año, queríamos celebrar nuestro cumpleaños, me parece muy ególatra por parte de la humanidad, y no creo que sea nuestra naturaleza como humanos verlo. Yo creo que antes que celebrar, se comprendían los ciclos para saber cuándo era propicio sembrar, para alimentarse, primero cumplir las necesidades biológicas, materiales básicas, y ya después cargarse de egos y celebraciones, ya que se dan cuenta, esto está regresando. Mira, se tardó tanto tiempo en crecer. Cuando llegó estaba el sol ahí. Cuando hacen conciencia de eso y ven que pueden acercarse a comprenderlo y que eso les da, siguen manteniendo la vida, pues a menos de este lado,
pues yo creo que era lo primero que surgió, ¿no? Y luego la gratitud y la ofrenda de decir, siguen pasando las cosas y cuidar ese ciclo para que se vuelva a repetir. Acá en Anáhuac, ¿no? Más o menos. Sí, yo creo que también las primeras civilizaciones se dieron cuenta, si no de qué comían. Bueno, obviamente cambian las circunstancias aquí por toda la riqueza natural que hay, por tantas variables de nuestros diferentes sistemas en todos lados, por la propia tierra. Es demasiado rico México. Sí. Demasiado rico, tiene demasiado. Que por ejemplo ves en el norte y se están congelando, y ves en otras regiones que ni siquiera tienen un día tan equilibrado, que sus noches son mucho más largas, sus temporadas son mucho más difíciles. Entonces aquí yo creo que tenían demasiados elementos como para poder comprender la naturaleza y sus ciclos. Entonces yo creo que por eso no celebraban cumpleaños per se, sino decían, ya llegó el momento de cosechar. ¿Y qué se dio bien en esta tierra, en esta época del año? Pues determinado alimento. Y de esta tierra, en ese lado, pues ese alimento. Pues entonces en esta época del año nos conviene comer esto porque es lo que nos está dando la salud y es lo que nos brinda la tierra. Y eso está súper interesante. Sí, y yo creo que los cumpleaños empezaron tal vez por ahí, ¿no? Ya decías. Yo creo que ya después dijeron, y aparte yo nací. Tú naciste cuando hace cuando 4. Pasuchis, ¿no? Hace 4, exactamente. Estaba lleno de flores amarillas. Cuando llovía mucho fue que nació tu hermano. Exactamente. Tu compadre, ¿no? Yo creo que sí. Por ahí ha de haber estado más o menos desde por eso te digo que son como que distintas percepciones. Pero también tendrá que ser por eso te digo, seguiría clavarnos a otra cosa. ¿Cuál es la concepción del yo, del individuo en las civilizaciones antiguas? ¿Qué tan importante era celebrarte a ti o celebrarte en comunidad? Pero bueno, sigamos. Es que ahorita que lo estás planteando sí es un punto interesante, porque justo, ¿no? O sea, de alguna manera debe haber sido un tiempo distinto, y es que ahí te va entonces, porque así como, por ejemplo, la vista, tenemos una parte del cerebro que está enfocada en la vista. El tacto, igual. El oído, el gusto, e incluso hasta la misma propiocepción, ¿no? Así como están dobladas ahorita nuestras rodillas, como estamos ahí recargados, hasta la textura de la ropa que tenemos, todo eso, ¿no? Ya tienen una estructura cerebral, pero el tiempo como tal no tiene un área cerebral definida donde digas, mira, este es tu reloj que va avanzando. Por ahí hay otros autores. Pero entonces, nuestro reloj biológico, por ejemplo, yo pongo mi despertador a las 8 y me levanto a las 7:56, 7:58, 7:59. Yo creo que sí había un área del cerebro que era nuestro comúnmente llamado reloj biológico, pero dices que no. Más bien es una construcción en sí, y esto creo que ya lo hablamos con las adicciones, cuando hablábamos de tomar. En sí, muchas de las conductas que hacemos, porque en sí la psicología estudia las conductas, no estudia la mente ni el cerebro, estudia cómo nos comportamos, los patrones de conducta. Entonces, sobre estos patrones de conducta, nosotros nos vamos determinando. Con las adicciones, por ejemplo, no es específicamente que saques un polvo blanco, lo esnifes y eso te cause la adicción, sino que es todo el sistema por el que llegas a sentarte en una mesa y sacar un polvo blanco. Es decir, desde que se te antoja, desde que llega un amigo y te dice, oye, vamos a salir de fiesta, desde que dices, vamos a hablarle al que conocemos, que es la tienda que nos vende las sustancias, todo eso, ya el cerebro se va acostumbrando en los actos. Entonces vas creando como que ese caminito cerebral. Y cuando llegamos a estas cuestiones, por ejemplo, que es ahí donde podríamos entender que se percibe el tiempo dentro del cerebro, es en los movimientos. Ya vas entendiendo que cada secuencia, cada patrón de movimientos, por decir, pues no sé, un jornalero que esté trabajando en el campo, ¿no? Ahí de que él ya sabe y está regulado a que más o menos hace una constante de tiempo, ¿no? Es que ahí es donde el cerebro lo interpreta, pero pues no lo estás contando, ¿no? No podríamos decir así que un agricultor se la pasa picando 100,000 veces en un día para meter 100,000 granos de frijol o de arvejón o lo que quieras, y ya con eso dice, ya cumplí con mi meta. Sino que es más o menos todo ese orden que el cerebro va generando, en el que empieza desde ahí, ¿no? En el que ya estás acostumbrado en tu reloj biológico a que empieza a salir el alba del sol y te despiertas. Pero también hay otras personas que trabajan de noche y justo cuando empieza a salir el alba del sol, les da sueño.
Sí, ya dicen, ¿no? ya está la mano de trabajar. Por esa percepción que tenemos dentro del cerebro que vamos construyendo a través de los movimientos. Realmente son los movimientos los que hacen que el cerebro funcione y los que hacen que aprendamos. Es decir, yo no puedo estar escribiendo mucha información sobre cómo tejer y aprender a tejer. Al final, tengo que agarrar unas agujas y ponerme a tejer para aprender. Entonces es ese tiempo que estás pasando que también, insisto, sí es importante el tiempo de estudiarlo técnicamente, pero pues también se tiene que estudiar prácticamente. Entonces ya el estar haciendo esas cosas, ya vas generando el tiempo, ¿no? Y ahí es entonces donde llegas, no sé, con un zapatero, le dices, oye, ¿cuánto me cobras por, o cuánto te vas a tardar por arreglarme los zapatos de la suela o de aquí? Y ya ahí es donde él te dice, pues es donde ya se pone, no tengo tantos zapatos que trabajar, me llevan tantos minutos, tantos movimientos, o sea, pues ya es que ya lo podemos consolidar en minutos, ¿no? Pero realmente el cerebro pues lo ve así como de, son tantos movimientos que tengo que hacer de tantas actividades antes de tus zapatos para poder hacer tus zapatos, entonces te Pero los tengo más 4 días. van en función de la acción calculada en lo que ya sabe casi de forma intuitiva tiene que que hacer. va a hacer. Y ya sabe qué tan habilidoso es, ¿no? A mí me pasa, pero no sé cómo opere el cerebro, que cuando tienes muchas cosas que hacer, pero te programas, es muy extraño. Cuando tienes muchas cosas que hacer que se pueden resolver en un día, pero las agendas en tu día y empiezas sistemáticamente a resolverlas, que no son las cotidianas. O sí pueden ser. Sí, pero en el trabajo, por sientes ejemplo, ¿no? que te rinde mucho más el día. Sí. Por ejemplo, Sí, claro. voy a hacer de desayunar aquí y aparte hoy tengo que lavar el baño, pero tengo que mandar unas fotos a mano y tenía que ir a recoger algo de mi papá, pero nada más me quedan 2 horas para hacer todo eso. Si no tienes programadas esas 4 horas y de pronto dices, ay, no tengo nada que hacer, voy a no hacer nada, de pronto ese tiempo de ocio pareciera que es ocio, pero como no lo tienes ocupado, pareciera que rinde muchísimo menos que el tiempo ocupado. Y es algo que se va volviendo orgánico con tus acciones. Terminas inmediatamente antes de pensar, como ya lo tienes como en el subconsciente, lo que sigue, de repente volteas a ver y dices, ay, güey, todavía me faltan 15 minutos de las 2 horas que tenía programado para esto y ya estoy terminando. No sé ahí cómo aplica el tiempo, el cerebro, perdón, te acomoda, te hace ser sistemáticamente funcional con lo que estás ya preprogramando conforme lo vas resolviendo, lo preconfiguras en tu cabeza y lo vas acomodando, ¿o cómo funciona? Es que ahí está el asunto del gran problema que tenemos, y ahí yo creo que es la CIA, ¿no? Que son los centros de investigación, literalmente. Esas que te dicen, ¿no? Justo, eres libre, y entonces al ser libre no te amarres un horario, y quédate viviendo en eso de, ¿cómo lo dicen? Esto sin rutinas, ¿no? Ten una vida libre de rutinas, y párate a la hora que quieras, y duérmete a la hora que quieras, y haz lo que quieras a la hora que quieras. Y entonces eso el cerebro lo interpreta como un colapso, como caos, como no hay un orden, y el cerebro necesita orden para vivir. Y volvemos al punto igual, ¿no? El cerebro sabe que después de la noche sale el sol, y el cerebro sabe que cuando se oculta el sol comienza otra vez la noche. Entonces, ahí, por ejemplo, sería interesante platicar con gente como los astronautas, ¿no? Para entender cómo les cambia eso, porque entonces ahí sí tienes un reloj biológico de 24 horas que sí vas ocupando en tus maneras, y justo dices, el tiempo en función de ti, no del sol. Un poquito como Islandia, ¿no? Ajá. Que No llegas sé o esos lugares donde son la tierra del sol eterno. Por ejemplo, Islandia tiene mucho eso, ¿no? Que el día dura muchas horas, muchísimas. Entonces, pues justo, si solo te pasaras durmiendo en cuanto se mete el sol, así digamos un par de horas, pues no te va a servir para nada, ¿no? Oye, sí es cierto, la concepción del tiempo cambia un chorro. Yo una vez estaba en un país lejano y ya oscurecía a las 10 de la noche. Yo decía, no mames, todo lo que hice en este día se me hacía inconcebible. Decía, güey, está oscureciendo a las 10 de la noche, fui súper feliz. Me di cuenta el día que llegamos ese día, creo que a las 8 de la mañana, ya había amanecido.
Y dije, qué padre, ya desconociendo, no mames, no acaba el día, todavía está abierto el metro, padre, güey, ya llegué al hotel y todavía no anochece, y ya estoy bien cansado, aparte, porque ya mi tiempo... Ya dices que querías cesar, ¿no? Pero eso también influye en las personas, en su forma, en su productividad, en su planeación del tiempo. Pero no sé si así sea siempre en ese lugar o les va cambiando por estaciones, pero ahí duraba muchísimo el día, güey. Porque estás acostumbrándote, ya sabes que estás acostumbrado a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México mismo, en el norte, Uh-huh. ya desde Sinaloa se empieza a visualizar, ¿no? Uh-huh. Durango, Tamaulipas, que en verano realmente sí hay una diferencia bien drástica de la duración del día al invierno, ¿no? Así el solsticio y el solsticio de invierno y de verano son completamente más marcados que aquí mismo en México, ¿no? En el Valle de México. Más cerquita, más al centro, del Ecuador. Entonces son ese tipo de cosas que luego nos cuesta un poquito de trabajo entender y comprender, pero también es parte de las percepciones, ¿no? Es que luego muchas veces vivimos en nuestra misma comunidad y en nuestra misma realidad y no nos ponemos a pensar en los cambios que hay realmente en todo el mundo, ¿no? Que están por ahí y que justo esas cuestiones de en Alaska, ¿no? Que el sol está 8 meses ahí puesto, ¿no? Y digo, no es como que esté ahí arriba, sino que va subiendo y bajando, pero pues sí estás en un atardecer constante, ¿no? Así nunca es de noche realmente. Ajá, pero pues es la gente que ahí creció toda la vida de esa manera. Y que también por eso mismo México es un país que tiene tantas riquezas, ¿no? Está en un equilibrio es lo que te digo. Bastante interesante, ¿no? Sí, porque tienes una forma de programar tu vida y tus acciones en función de lo demás, aparte de tus propias acciones individuales, de cómo se está comportando el medio ambiente y la tierra con relación a ti mismo, y esa te hace concebir las cosas distintas, papá. Y vas encontrando el orden, ¿no? O sea, vas encontrando el orden de la naturaleza y te vas poniendo orden a ti, que son las actividades que me estabas ahí platicando un poquito hace rato. Entonces, cuando tú vives en un caos y dices, sí, voy a hacer una cosa, que ahí sabes cuál es la enfermedad que está muy marcada con eso, el TDA, el trastorno yo lo tengo, es horrible. Pues todos lo tenemos ya actualmente. Pero la depresión y el TDA ya todos. Y es por culpa de estar viendo teléfono. Ajá. Y eso es lo importante, por eso es importante que regresemos a agarrar un papelito y anotar las actividades que tenemos pendientes. Es la única forma de funcionar. Ya actualmente es la única. Yo pintar en esta pared, de hecho por eso es verde, ya con un pinche gis. Va. Mira, está cool eso. Sí, está genial. Vamos a sobrevivir anotando lo que hacemos. En verdad es horrible, es horrible. Necesitamos hablar de eso. Sí, necesito urgentemente una terapia, por favor. Ayer estaba en YouTube. Me pasó la semana, güey. Verte. Y dije, ahora sí, no me voy a levantar hasta no terminar esta acción. Y estaba súper concentrado. Y una idea me decía, no, tienes que hacer esto. Y otra, como si fueran demonios, ¿no? Si fuéramos pensamiento, si estuviéramos en Europa en el medievo, así sería un demonio, estaría diciendo, no, ponte a trabajar, ponte a ver una película, ve a patear perros al metro, en fin. Haz otra tarea. Haz otra tarea. No, estoy picando cebolla, no estoy chingando, estoy picando cebolla. No mames, fue una lucha, en verdad una lucha interna con mi mente y con mis demonios. No voy a hacer otra función hasta que termine de picar esta cebolla y terminar de hacer de desayuno. Estaba así en resistencia, te lo juro, en esa conciencia. Y de repente me doy cuenta que ya estoy en el teléfono y digo, ¡no! Y estoy buscando información de que en algún momento se me atravesó la idea de que escribía. Este señor, el esposo de Pierce Shelley, el esposo de Mary Shelley, de repente ya estaba buscando. ¿Y cuál es la obra de este? Y dije, no mames, estaba cortando cebolla. ¿En qué momento llegué aquí? Me vencieron los pinches demonios. Este es un ejemplo nada más. Sí. ¿Y a todos nos pasa? Sí. No, sí. Qué horrible. Sí, pues es que justo, y cada vez va a pasar más porque al principio nosotros veíamos televisión cuando éramos jóvenes y ya. Pero ahorita ya los veías programas de menos 20 minutos las caricaturas y de ahí ya... Te quedas con un orden de tiempo. Y de ahí ya sabías que decías, vienen comerciales mientras me pongo a picar cebollas, ¿no? Mientras están los comerciales y ya que regrese el programa que me gusta, ya me pongo a verlo. Ayer funcionó eso, estaba viendo una película en YouTube y YouTube a huevo, paga si no quieres comerciales, que no quiero pagar, que pagues, no voy a pagar, bueno, te dejo los pinches comerciales, pero los puedes interrumpir casi a la mitad. Ajá. No los voy a interrumpir porque mientras estén los comerciales, voy a ir a mover una mesita
pero no quiero perder, porque aparte no le pude poner los subtítulos. Sí le puse los subtítulos automáticos, pero estaban súper mal, así. Sí, Desequilibrados. Entonces, me funcionaron esos tiempos porque acomodé, moví estos muebles, y ahí también fue un poco esa comprobación de resistencia de nosotros controlamos nuestras acciones, siempre y cuando nos permitan nuestros demonios internos, llámenle TDA, pero en verdad esta saturación de ideas, de información, sí nos está volviendo locos. Más los estreses laborales, más esa ambigüedad que tenemos los freelancers, los que trabajamos por nuestra cuenta, para controlar nuestras rutinas es muy, muy, muy complicado. Todos dicen, qué fácil es trabajar en tu casa. No, es una locura. Si nada más trabajaron un año, medio año en la pandemia y se quedaron locos, imagínense a una persona que trabaja en su casa desde el 2000, 25 años así, y que ha transitado sin horarios todo este tiempo y durante ese tiempo sin estructuras laborales, incluso sin compañeros laborales, organizando absolutamente tu vida cotidiana, tu vida laboral, todo este vínculo, todo este día durante 25 años sin diferencia notoria, a menos que vengan otras personas, de lo que es un fin de semana, mucho menos de cuando es un periodo vacacional. Esto sí, en verdad, es muy, muy bonita la libertad, pero sí es muy difícil. Para el desorden. Muy difícil ordenar tu vida, muy difícil ordenar tu cabeza, y no te entienden, porque de pronto te revolucionas tanto en esa libertad que te vuelves insoportable. O sea, ya para mi novia es así de, no mames, ya viene este cabrón y trae como pinche, así, ya trae como 1000 pinches ideas en la cabeza y me las quiere platicar, no mames. Y ya es viernes y yo tengo que descansar. Ya, ¿no? Es viernes y yo tengo que descansar porque estoy hasta la madre de mis cargas laborales. Tengo mi vida, tengo mis pensamientos, mis pendientes, mis plantas, miles de cosas que tenemos cada quien, y todavía tengo que lidiar con la carga mental de este cabrón, como si fuera basura. Le es basura, pero es que sí es basura. Para alguien que no está preocupado en eso, sí, tu preocupación, sí, por muy preocupada, por muy importante que sea para ti, para la otra persona realmente pues, no tiene por qué cargarla. Pero todo es precisamente por esta saturación en la que nos están robando nuestra concepción de vida, ni siquiera de tiempo, de la vida. Es el mismo ejemplo que sucede con el TDA, es el mismo ejemplo. Es eso. Porque el TDA, ¿qué es lo que te obliga? A querer sentirte que estás en productividad todo el tiempo. Uh-huh. Cuando volvemos en ese orden de escribir ahí tus tareas en la pared, es importante escribir el periodo de receso, de descanso, decir, tener 20 minutos entre cada actividad que haga, ¿no? Así, 40 minutos así trabajando duro, y de esos 40 minutos un descanso de 10, 15 minutos para tomarme una taza de café, o escuchar las noticias, o ver un capítulo del programa que me gusta, ¿por qué no? También se vale. Y ya después regresamos otros 40 minutos así metidos. Pero ¿qué es lo que llega mucha gente con problemas en el TDA? Y que te digo, actualmente, pues, por desgracia, todos vamos hacia eso. Y quien todavía no ha debutado en ese momento, en esa enfermedad, es porque pues todavía no ha llegado a quebrarse. Perdón, es que ya me contestó mi novia. Sí es, exactamente. Y la verdad es que es en algo en lo que estaba pensando, güey, pues no porque estés revolucionado, alguien tiene que cargar tu... Y no revolucionado de, ay, no, qué pinche genio. No, nada más estás atiborrado. Ni revolucionado de vamos a derrocar los sistemas productivos. A momentos sí, güey, o sea... Sí, el 20% digo, vamos a derrocarnos. Vamos a tomar YouTube. Vamos a terminar con el capitalismo y vamos a derrocar YouTube y vamos a acabar con tu chingada madre. Y al otro día digo, no mames. No, al otro minuto, pero Frankenstein, ¿por qué sufría tanto con la existencia? Madres, no he movido mi computador. Güey, a esa velocidad están todas las pinches ideas. Imagínate todo eso. Hola, mi amor, ¿quieres que te platique qué estoy pensando? Me dice, nada mames, ya, gobiérnate, cabrón. Es muy divertido. Pero es el tiempo. Hay sí, una investigación que quiero volver a encontrar y le he tratado de buscar y no he podido encontrarla.
pero decía que así le hacían una pregunta a las personas que estaban ahí investigando y decían, oye, ¿cómo puedes poner la imagen del tiempo? O sea, ¿cómo puedes explicarle a la gente cómo percibes el tiempo? ¿No? Así en palabras, en imágenes, en ejemplos, o sea, ¿qué es? Ajá. Y muchas personas a lo que explicaron era como, pero te digo que no lo he encontrado, por desgracia, decían que era como un aro que te está envolviendo, ¿no? Digamos como por la cintura. Y entonces, pero es irregular. Entonces ellos decían que ese aro así como que en el estómago, es lo que sacaron casi todos, o sea, estaba interesante eso, como que en el estómago el tiempo era el presente, lo que más habías vivido, y estaba como que en corto, lo que inmediatamente te había sucedido. Y después se iba pasando todos los recuerdos que habías experimentado hacia atrás y ya se hacía un poquito más grueso, ¿no? Este círculo, pues, esta circunferencia que te estaba rodeando, ¿no? Como Por la una parte de llantita atrás. para nadar. Como una, ajá, Pero ándale, lo pero dijeron, irregular. ¿quién dijo eso? Varios. O sea, algunos decían como que les cruzaba por acá, por el pecho, otros por el medio. Pero ¿en qué como que condiciones sí era explicaban constante. eso? Les preguntaban cómo puedes más o menos explicar cómo es el tiempo. Te digo que tengo que... lo he tratado de buscar. No mames, Les qué prometo miedo. que lo he tratado de Nunca he buscar. concebido el tiempo así, qué De miedo. esa, pero es que es a lo que vuelvo, no hay una forma de ordenar el tiempo. ¿Y ustedes cómo describirían el tiempo iba a decir en su presente, pero si el tiempo está cambiando? ¿Cómo percibirían el tiempo si lo tuvieran que explicar a alguien que no tiene noción de tiempo? Porque aparte está vinculado siempre con el espacio. Uh-huh, Forzosamente, claro. No van separados. Bueno, pues al menos desde la perspectiva relativista, ¿no? Es que en la cuántica deben de cambiar esos conceptos. Sí, ya ¿no? No existe, ajá, sí, claro. Ajá, ¿no? Digo, pero pues de momento sí estamos todavía atrapados en el tiempo-espacio. Sí, no hemos logrado desvincular el pensamiento. Sí, yo todavía no he comprendido eso, no, güey, como para poderme desvincular, pues no mames. Yo lo que sé es que se supone que las nuevas investigaciones dicen que va por allá, ¿no? Sí. Pero pues sí, no, si me expliques, si me preguntas qué es la relatividad, pues te la platico desde la subjetividad psicológica. No, pero hay algo bien interesante. Es que yo me clavé en eso que explicaban el tiempo como una llantita. Y está más ligerita, ¿no? Aquí, se va haciendo así. Ajá, como que aquí está delgadita. Y atrás la traes arrastrando, o sea, te pesa más el pasado todos que recuerdos. Lo que te falta vivir. Pues en parte, y es que el pasado, el futuro, espera. El presente. El futuro no existe. El pasado no existe. No existe nada. Ni siquiera el presente porque se vuelve pasado, güey. Ni el presente no existe mismo. Nada, güey. Pero tú vas cambiando el futuro conforme vas cambiando la interpretación del pasado. ¿No? O sea, conforme sí, porque tu presente se va volviendo pasado al momento. Ya es pasado lo que dije hace. Ya. Sí, ya ¿para qué hablo, güey? Ya valió, entendimos todo, se acabó. Pero qué horrible. Ya yo ya tenía suficiente carga suelta. Dije que ese tema estaba bueno. Está divertido. Dije que ese tema se iba a prestar para cosas chidas. Pero algo, por ejemplo, porque hay diferencias puntuales en el reloj biológico. Una cosa del reloj biológico justo es tu orden en el que estás acostumbrado todos los días, de que ya sabes que entras a las 9 de la mañana y de 9 a 1 estás trabajando y luego a la 1 te da hambre y ya otra vez como que de 2 a 6 terminas de echar el jalón, ¿no? Por ese lado. Pero también está el reloj biológico, pero ya el endocrino, el de las hormonas, el hormonal, ¿no? Que justo que, por ejemplo, en la mujer, pues es el claro ejemplo del ciclo lunar dura 28 días y hay calendarios lunares, y la mujer su periodo en fases regulares es de 28 días. Y las primeras diosas de la humanidad fueron mujeres en función de esos ciclos. Ajá, porque era directo, ¿no? Así. Sí. Es el primer ciclo que entiendes después de que sabes que después de la noche viene el día, ¿no? Y en el hombre, por ejemplo, pues es más difícil entender esos ciclos porque, pues sí, empiezas a tener vello corporal, empiezas a desarrollar más la voz, te ensanchar los hombros, como quiera, y justo, ¿no? Y hasta que llega la andropausia, pues ya es hasta los 55, 60 años, ¿no? Entonces, como que el hombre, particularmente, sí está un poquito más desconectado de esos ciclos biológicos, ¿no? Ajá, de esos ritmos hormonales, que la mujer, pues sí vive con ellos, pues, en el mes está viviéndolos, ¿no? Ajá. Constantemente. Por ese lado. Pero hay otro lado bien interesante, y el ejemplo muy claro en el cuerpo humano son los eritrocitos, que son estas células, son los glóbulos rojos, ¿no? Estas células en la sangre que hacen que pues, la sangre se vea roja. Y estos eritrocitos tienen una función bien interesante que se llama, bueno, es que todas las células lo tienen, pero ellos como que son el ejemplo primordial.
muerte celular programada, apoptosis. Se llama apoptosis y es muerte celular programada. O sea, hace que estas células viven 28 días. Y entonces, a los 28 días que vive la célula, justo ya no tiene pues la misma habilidad, ya no tiene la misma juventud. Y entonces lo que hace la misma célula es autoflagelarse, terminar consigo misma. Y entonces se deshace y pues esos productos, digamos, esas proteínas, vuelven a ser parte de un nuevo glóbulo rojo, de un nuevo eritrocito con el paso del tiempo. Entonces... Pero reencarnan en algo igual. Ajá. Bueno, no reencarnan, reinician su ciclo en algo igual. Pues se va produciendo, ¿no? Hace estas sustancias, estos factores, ¿no? Que nos construyen proteínas, grasas y azúcares, sí. Vuelven a conformarse, pues, y en otras cosas que se van utilizando a cómo va ocupándose. Lo interesante aquí es eso, ¿no? Justo, más tú que yo, pero tus células ya no son las mismas que tenías cuando naciste. No, ya somos otra cosa. Ya eres otro Vivek. Otra persona. Sí, por eso estamos cambiando. El Vivek que nació, ¿no? Entonces no somos estáticos, no. Somos algo modificable. Todo el tiempo estamos en cambio, todo el tiempo somos otro. Es más, ni existimos. Sí, no. No, pues no somos bueno, sí existimos, pero no somos una constante. Sí existimos, pero no somos una constante de existencia, somos una entidad que está mutando constantemente. O sea, no hay un Vive que exactamente igual hace un segundo que es, porque ya se murió una célula, ya cambió otra, ya me creció el cabello, ya se me murió una neurona, güey. No hay una constante de yo, güey. No, pero sí es bien interesante, por ejemplo. Y eso pasa mucho en los sistemas legales. Madre, ¿qué te vas a lo legal? Estoy apenas comprendiendo la inexistencia orgánica de la vida. Es que es multidisciplinario esto. A ver, pero son ejemplos locales. Pero son ejemplos prácticos, Por favor, a ver, ejemplifica. Mira, cuando tú hiciste un delito y entonces te buscan y te señalan y dicen, sí, es esta persona, y tienes que ir a declarar. Entonces vas y declaras, pero, sorpresa, pues justo tú no quieres salir culpable, entonces tratas de cambiar pues todas las maneras en las que te están inculpando, ¿no? Tratas de cambiar toda esa información, y a la hora de estarla cambiando, lo que estás haciendo es justo volver a construir tus caminos sinápticos, ¿no? Tu pensamiento, tu perspectiva, tu narrativa, tu voz. Entonces, se ha visto mucho con las personas, o sea, no hay una manera específica de poder meternos a tu cabeza y decir, eso que tú estás diciendo es falso. No. Es imposible. Imposible. Entonces, llega un momento en el que así tú hayas sabido que tienes una cicatriz porque fuiste el culpable, ¿no? Y eso te está señalando de que eres culpable. Si tú te pones en un plan, pues ya de huida, ¿no? De escape, de que estás ansioso, de que estás nervioso, y te desvinculas de lo que realmente pasó y comienzas a venderte a ti mismo otra historia, y comienzas a decirte, autoconvencer. Y dices, no, yo ese día no estaba allá, estaba en el otro lado y hasta tenía mis amigos. Y te pierdes ahí, en esa, te la crees. Te olvidas de la realidad, te construyes otro pasado. Y cambia tu tiempo. Cambia tu vida. Cambia todo. Cambiaste tu vida. Es como si hubieras viajado. Si lo cambias muy bien y llegan y te hacen así los análisis periciales y todo eso, y dicen, no, pues no está mintiendo, sí se la está creyendo. Ya se la creyó. Y ahí ya se lo convence. Porque hay que pensar que realmente los recuerdos no es revisar un archivo que tienes, sino reinventarlo para engañarte de qué es lo que pasó, güey. Entonces se vuelve relativo el pasado. Está bien fuerte. Exacto. Y hay un ejemplo que toman mucho. Y eso no lo digo yo, lo dice esta Elisa, ¿cómo se llama? Estoy haciendo la mamada, pero yo que alguien... No, porque por ejemplo hay un escritor que se llama Oliver Sacks, es muy bueno, muy conocido en el mundo de la psicología. Sí, se lo recomiendo bastante. Y su último libro ya no lo publicó él en vida, así solo dejó así como que el archivo escrito así en el escritorio, muere, y ya cuando revisan sus papeles dicen, oye, aquí había un libro ya nada más para llevarlo a revisar y a imprimir. Ya estaba terminado. Y su libro se llama El Río de la Conciencia. Está bonito el nombre. Y hace como que esa referencia. Aguas. Árale, efectos fuera de... Déjame ver si pasó algo. Pero se lo voy explicando. Entonces, El Río de la Conciencia es un ejemplo muy bonito sobre cómo pues, el agua, por ejemplo, que va entrando al cuerpo, la vamos cambiando, ¿no? Constantemente, y vamos
pues renovando nuestras células, a pesar de que somos un mismo individuo que se entiende con un mismo nombre y así mismo, pues vamos modificándonos y vamos renovándonos. Entonces, en este libro del Río de la Conciencia, que hace esa alusión, tiene un ejemplo, tiene varios ejemplos, pero uno de ellos que hace, que señala que son estos ejemplos medio raros de los fenómenos psíquicos y que toda su vida se dedicó a eso, pero estos últimos ya son como sus reflexiones filosóficas. Y en uno de ellos, él se pone de ejemplo y él recuerda cómo, pero él recuerda perfectamente cómo en su casa, en Inglaterra me parece, durante la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba. Y entonces él lo escribió en un libro, en un texto, en una cosa, y dijo, sí, me acuerdo cuando estaba ese día y cayó y bombardearon y ahí estuve. Y llega su hermano y le dice, oye hermano, ¿estás mal? ¿Cómo crees? Sí, tú no viviste esa bomba, nosotros te la platicamos. No, pero yo la tengo en la mente, así tengo tal cual en la cabeza cómo cayó y cómo quedó y cómo destruyó y cómo funcionó, yo estuve ahí. O sea, de lo que le platicaron se imaginó. Es que de la imaginación se la creyó y al paso del tiempo ya no lo pudo diferenciar. Y le dijeron, no, le dijeron, ¿qué año fue? ¿Qué fecha? Tal fecha. Y le pasaron los registros y le dijeron, tú en esos momentos estabas estudiando en la universidad. Tú en esos momentos, en ese periodo del año, no estabas aquí en casa, estabas en la universidad. Y se puso a revisar y se puso a pensar y dijo, sí es cierto, ¿cómo es posible que entonces, si yo estaba afuera, cómo yo reinterpreté y reconstruí, pues que es un patio de su casa, que lo conoce perfectamente y que de tantas pues, veces que yo creo que le narraron la historia, y eso ya de viejito. Y en automático. ¿Viste Donnie Darko? Ajá, es así. Eso sí le he visto. No, pero digo, esa historia que estás contando, ajá, cómo sí, empieza menos, a viajarse ¿no? para que las cosas no pasen, sí. Y empieza a evadir una realidad, construye y es como si estuvieras navegando en todas sus divagaciones, negaciones, afirmaciones y asimilaciones de lo que pudo, porque aparte te dejan abierto, pudo o no pudo haber sucedido, pero me recordó un chorro esa historia. Qué bueno que la viste, porque esa sí está buena. Sí, esa sí está chida. No sabía, mira. ¿Por qué me sale esto? Cada que haces eso te sale. Entonces, sí es bien interesante este fenómeno del tiempo. O sea, no tenemos una parte del cerebro, ¿no? Que nos haga entendernos a través del tiempo. Si lo vemos en términos de cómo lo estamos midiendo, pues justo el reloj que ahorita tenemos, de 5:45, de 5:30, de 12 horas, de 60 minutos, 60 segundos, 60 minutos, 1 hora, 12 horas, un día, una semana. ¿Por qué se nos hace difícil de entenderlo? Porque está construido en un sistema numérico llamado sexagesimal, donde la base es el 6. Y ese número, ese sistema lo hacen los sumerios. En la primera civilización, ¿no? Antes de que tenemos. Y ahí se nos quedó, no sabía. Desde ahí no lo hemos movido. Ajá. Entonces, ese tipo de maneras de ordenar son a través de eso. Y justo, es tan difícil y hay que reconocerle a ese tipo de civilizaciones porque nosotros mismos hoy en día no podemos generar un horario más práctico y factible que el que se desarrolló hace 5,000 años, ¿no? Tan difícil y tan raro es este fenómeno del tiempo que por ahí estamos funcionando de estas formas, ¿no? Y de estas maneras. Y pues también por ahí entra ese sentido, que lo comentabas un poquito con Donnie Darko y que estábamos platicando un poco en estas ideas sobre espacio-tiempo, sobre las realidades cuánticas, ¿no? Sobre los multiversos y sobre esas cuestiones. Porque según yo, no tengo ni puta idea de nada, se me ocurre. Deambulamos y transitamos. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, pero igual es mi enfermedad mental, en el que sigues siendo tú, pero has habitado demasiadas vidas en esta identidad, y con los mismos personajes, pero como que de pronto hay momentos que son muy evidentes, por ejemplo, con un temblor, porque todos lo habitamos. Esos brincos que sacuden verdaderamente física y energéticamente a la materia, pero también a nosotros, hace que migremos a otra posibilidad de nuestra existencia, güey. Y eso sí es, estoy, no puedo decir que estoy convencido, pero sí he migrado en diferentes posibilidades de existencia de mi identidad y sigue existiendo otro güey que era el que estaba ahí y puede ser yo simultáneo, paralelo. Pero lo que va cambiando nada más es la conciencia en donde la estás habitando, la que te crees.
Y entonces entran todos estos Estudio entendimientos energético. negados por el occidente, pero tan clavados del que le explicaba a don Juan, a Carlos, de cómo puedes transitar. Y de pronto creemos, no, no mames, no es cierto. Y ahí lo que menos, lo más fácil es mover el tiempo, de cierta forma. Sí. Es lo más fácil porque se vuelve relativo, se vuelve chicloso. Un gran ejemplo es el tiempo, el sueño, ¿no? El sueño, tú estás dormido, tú estás en tu cama, ahí acostado, tu y cuerpo está en un ese, chingo de y horas. estás en otras cosas, ¿no? En horas, en tiempos, en vida. A mí me contaba mi amigo Gabriel que tiene un golpe en la cabeza como de Pedro Infante, ¿vieron cómo así? Y él le faltaba, entonces estuvo en coma mucho, no sé si 2 meses, y se desconectó. Y él dice que vivió otra vida y que era consciente en la vida y que de repente dijeron, ¿qué crees? Ya tienes que regresar. Vale, madre. Sí que lo regresaron, güey. Pero bien chingón porque está bien. Sí, sí, sí. Sobrevivió, es operativo, es funcional, es buena onda. Tenía que ir a visitar ese otro lado, Se ¿no? fue a su otra conciencia, a su otro él. Sí, sí, sí. Porque era él, güey, también. Donde no tenía eso, y era como habitar un sueño, pero un sueño que fue, yo creo, no me acuerdo cuántos años fue, pero sí habitó mucho tiempo en ese mismo periodo de 2 meses. Y él te lo va a contar. Y es de esos güeyes que no creen en fantasmas. Es como mi amigo, ¿no? Carlos, como, bueno, tú eres más abierto porque lo puedes percibir de diferentes perspectivas. No me dices, eso es magia, no vale nada. No me dices, no, quizás lo comprendas de cierta forma. Puede haber un mecanismo cerebral. Puede haber un mecanismo cerebral que justifique las mamadas que estás diciendo, güey, pero no lo tiras a la basura. Bueno, así es Gabriel. Y era motociclista y ahorita es un feliz padre de familia. Algún día lo veremos porque vive en Punta Arenas, güey. O sea, sí es un poco muy lejos de nosotros, pero algún día lo vamos a visitar y le vamos a... Es más, lo voy a buscar para ver si nos platican. Un poquito de... Que a su vez, de que lo conocí, mira, por ejemplo, una cosa es que cambies de pareja, de casa, de lugar de residencia, pero de cierta forma esa es una vida, ¿no? Pero él tenía esa vida cuando lo conocí, luego el accidente, ya era motociclista, luego la vida que te cuenta, y ahora que lo sigo en Instagram ya está en otro canal completamente diferente. Entonces estaría padre que nos platicara cómo ha cambiado su ¿sabes, su vida después de regresar, perdón. ¿Cómo? No, sí, no, es que creo que va por la mano, ¿no? También ahí es donde dices, por algo, o sea, el tiempo sí está bien definido, ¿no? O sea, sí es algo que existe y que nos tiene determinados a nosotros, y por más que nosotros queramos salirnos de donde estamos, no podemos. Estamos ya construidos en función, así ya no lo podemos negar. Cuando te pasan esas cosas, ¿no? De que dices, wow, este pequeño evento me cambió la vida y solo fue un instante de un segundo, pero para que pudiera vivir ese segundo, tuve que pararme mal, pelearme con tal persona, dejar de hablarle a tal otra, vender un riñón, y todo eso pensando que iba a llegar a un lado, y sin querer queriendo me encontré un asunto bien interesante y me cambió por completo, ¿no? La realidad, claro, toda la existencia. Ahí es donde dices, o sea, el tiempo realmente sí está fundamentado, y ahí es donde entran un poquito los antiguos, ¿no? Que estaban muchísimo más conectados en esta idea de ser uno solo y no ser como que tan vistos como individuos. No, sino en conjunto. Ajá, ¿no? Y por eso también veían esta realidad de un Mercurio retrógrado, por ejemplo. De que lo calculaban a distancia, de aquí a que llegue esto ya valiste, madre. Mejor prepárate porque ya va para allá, ¿no? Vete acomodando a donde te corresponde, con los ciclos de todo. Está interesante, ¿no? Te dije que este tema iba a dar para mucho porque justo, ¿no? Así, ¿qué hora traes? ¿Qué hora es? O sea, ¿cómo está el tiempo? ¿Cuál es el clima? Como que lo vemos mucho desde ese lado, pero justo ya cuando te preguntas, ¿no? ¿Y cómo interpretas el tiempo? ¿Cómo explicarías el tiempo, no? ¿Cómo podrías ejemplificar el tiempo? Hay veces que... A mí, ¿sabes qué me ha pasado mucho? Y es jugar como con ese tiempo, ¿no? Y ya luego hasta lo llegué a hacer a propósito. Una vez me pasó que iba caminando así como que por una banqueta, y entonces vi un camión, y entonces parpadeo, y en eso que parpadeo ya no estaba el camión cuando abro los ojos, ¿no? Una vez igual me pasó, estaba viendo un capítulo de Los Simpson y así ya se cuenta que empezaba Los Simpson y cierro los ojos y los abro y ya estaba así acabando el episodio de Los Simpson. No vi el episodio, así me quedé dormido, pero no sentí que me durmiera. Yo solo fue un parpadeo. Y acá eso me pasó con el camión, ¿no? Igual iba caminando y cierro los ojos y cuando los abro ya no estaba el camión. Y ya entonces como que le agarré un poquito la ondilla a eso. Ajá, y luego sí puedo generar como que todavía ese fenómeno, ¿no? Ya cuando dices, mira, eso ya se va a desaparecer.
cierra los ojos en este momento y ábrelos y ya no va a estar y parece que fue como por arte de magia. Pero pues realmente es porque el camión iba avanzando. O sea, muy sencillo, ¿no? Y yo iba para el otro lado. Ajá, Íbamos en desapareció. Y volteé la cabeza. Ya no está el camión. No. Ahí es cuando dices, es tiempo y espacio. Pero o sea, sí me No, sí sacó está de onda, bien, ¿no? Por sí. un momento. Y Ajá. ya después dije, mira, sí. No, Es cuando muy estás tangible. sumamente cansado y dices, a mí me ha pasado muchas veces, me voy a echar un sueñito, te duermes. Ay, qué bien descansé, ¿cuánto me dormí? Y te dicen, llevas dormido 5 minutos, no mames, y sientes que pasaron horas y horas porque tu cuerpo... Ese fenómeno, ¿no? De que Ay, te duermes un tantito en la bonito. tarde, no sé, como a las 5 o 6 que ya está oscureciendo, y te despiertas y ya es como que de noche, como que en esa alba, y dices, oh, ya es el día de mañana, ya tengo que pararme y hacer mis Es cosas y todo, horrible, ¿no? Así, sí. espérate, son las 8 de la noche. Sí. Gracias. Y esa es la esclavitud del... Todo, bueno, la idea de estos programas, la idea de estos programas y de todos los programas es siempre al final terminar que todo es culpa del capitalismo. Definitivamente. El consumismo. Todas las conversaciones terminan ahí. Todo es culpa del capitalismo. Aún nuestra percepción esclavizada y estresada del tiempo es por culpa del capitalismo. Y una gran solución es regresar a las raíces anahuacas. Exactamente. Y destruir el tejido. El capital. El capital sí, pero no el tejido social. La producción. Bueno, querido amigo, nos quedan exactamente 3 minutos con 45 segundos, 44 segundos. 43. En lo que termina, lo seguimos agotando. 3 minutos con 36 segundos, 3 minutos con 35 segundos. ¿Algún mensaje que le quieras decir al querido, amable Yo creo que auditorio? Realmente tenemos que valorar nuestro tiempo. Y gracias por, evidentemente, tomarse el tiempo para estarnos escuchando, para estar compartiendo, para estar llegando a hacer los comentarios, que en esta ocasión yo creo que también estuvieron un poquito limitados porque pues, no pude transmitir yo desde mis canales. Y no tenían tiempo. No generamos y no tuvieron tiempo. Y Mercurio está retrógrado. Y lo programamos un minuto antes de salir, pues está un poco difícil. Pero bueno, pero ya saben que generalmente estamos aquí los viernes de más o menos entre las 12, 1 a las 2, 3 de la tarde, dependiendo, pero pues tratamos de hacer 1 hora y pues va a estar difícil ahora sí igual hacernos tiempos en un par de semanitas para encontrarnos, por eso igual la razón y motivo de estar aquí viéndonos un poquito en vivo, pero, sí, pero no es un adiós, solo son unas vacaciones. Pero sí, porque va a estar difícil que encuentre las condiciones óptimas para conectarnos. Sí. No te preocupes, así pasa. Sí, pues más que nada por eso justo avisar y advertir de que pues no nos vamos a decir se acabó el proyecto, sino solo es un... ¿Quién sabe? Porque igual dice, ya tengo nuevos amigos que son menos mamones que... Pero aún así se los trataría de presentar a Vivek. Diría, mira Vivek, te presento a unos amigos. Ahí medio plática con ellos. A ver quién nos soporta, querido amigo. No, pero sí me gusta mucho este espacio porque justo son momentos en los que podemos buscarlo, podemos hacerlo un poquito más ameno. O sea, siempre estoy como que muy conceptual y muy ahí metido. Y ya justo estos hasta me sirven como de desestrés, ¿sabes? Claro, como que les podemos hablar. Hakuna matatear un rato a la semana, no pasa nada. No dejamos de hablar como que de filosofía y de cosas ahí medio científicas y raras, pero tampoco lo volvemos tan allá y justo ahí me sirve de... Sí, no, tampoco vamos a hablar del resumen del libro. Ni del libro, no, iba a decir algo peor. Tampoco vamos a hablar de la tabla del fútbol, ni mucho menos, que para eso hay otros espacios respetables, pero estos no son. Podemos hablar del fútbol desde otras perspectivas. Desde otras perspectivas. La verdad es que sí, pero te iba a decir, la verdad es que lo que yo considero más valioso en la vida, que siento que los componentes de vida, lo que nos hace habitar esta existencia precisamente es el tiempo, es lo único irrepetible y es lo más valioso que tenemos y hay que saberlo ocupar inteligentemente en todos nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra energía, porque en verdad no conozco a nadie, ni me consta, ni puedo corroborar que exista otra oportunidad de vivir. Entonces todo está pasando aquí y ahora.
Y cuando tienes un trabajo, justo, ¿no? ¿Qué te están pagando? No te están pagando lo que haces, te están pagando el tiempo que le dedicas a todo eso, tu tiempo de vida, ¿no? Tus años, tu conocimiento, tu experiencia, tus callos, tus arrugas, todo eso es lo que estás, pues, poniendo en precio, ¿no? Y está bien, tenemos que vivir de algo. Lo importante es eso, el saber que pues, el tiempo es algo invalorable y que tenemos que disfrutar el tiempo libre que tenemos. Hay que buscar esas formas, porque mucha gente sí se queda muy atorada en, si no estás produciendo, estás mal y estás equivocado. Ajá, en esa esclavitud de la Está duro, está triste, muy, muy triste. Pues muchísimas. Gracias, querido amigo. No, gracias a ti. Por este espacio. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y pues ahí también en el canal de Neuropsitio. Por ahí nos estaremos viendo en la retransmisión. Fuerte abrazo. Hasta pronto.